día vamos a aprender el estudio número 1 de Kreutzer. Muchos violinistas compositores de esta época, de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, dedicaron en sus libros de estudios algunos estudios al manejo lento del arco en grandes frases líricas. Eso tiene muchos puntos interesantes y nos prepara principalmente a los segundos movimientos, a los movimientos lentos, ¿cierto?, de los conciertos y a todas las piezas líricas, desde la melodía de Tchaikovsky, meditación de Thais, de Massenet, etc. Muchas obras líricas que requieren un arco lento y un manejo del arco lento. Entonces aquí ustedes ven de lejos, ¿cierto? Este estudio no se ve especialmente terrible. Uno se dice, oh, ya no está bien. Pero en realidad está bien, si cortemos la mitad de los arcos, ya probablemente ahí ya no es tan complicado. Pero probablemente la más grande dificultad de este estudio es la distribución y más que todo el manejo del arco, es decir, el paso bien derecho, bien entendido del arco, desde realmente el talón a realmente la punta. Muchas veces los estudiantes tienden a considerar que eso es el talón y eso es la punta, y entonces tocan con apenas más de la mitad de su arco, cuando en realidad tenemos mucho más superpoder con la totalidad del arco. Y entonces aquí Kreutzer dice, ¿sabe qué? Yo no les voy a dar opción de ir jugando a usar la mitad del arco y decir que igual son violinistas, les voy a obligar a aprender sí o sí a pasar el arco y entonces a observar su gesto con detención, decir ya cómo está pasando, si mi hombro no, mi codo, mi mano, mi flexión de muñeca, mi paso derecho del arco, mi paso demasiado cerca del puente, de la tastera. Ustedes ven que son muchos factores para un buen manejo del arco y efectivamente aquí Kreutzer dice, ¿sabe qué? Yo les voy a poner 8 tiempos en un arco, entonces sí o sí van a tener que usar todo el arco y el arco va a tener que pasar bien. Además les pondré algunas dinámicas para que no sea demasiado simple el puro paso del arco y para evitar, para asegurarme que ellos no van a ir simplemente tomando la cosa mucho más rápido, ¿cierto? Les voy a escribir adagio sostenuto y además voy a poner ritmos de semicorchea y hasta seisios en el compás 80, de manera que si van demasiado rápido en su pulso al principio, cuando lleguen a las semicorcheas se den cuenta de que el pulso es tan rápido que ya no pueden hacer las notas. Entonces van a tener ellos, los estudiantes, que encontrar un punto en el cual las semicorcheas estén a una velocidad razonable, y entonces no podrán ir más rápido que este pulso y tendrán que poner 8 tiempos de este pulso en un arco. Entonces, de alguna forma, Kreutzer, que tenía muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que formó muchas generaciones de violinistas, probablemente sabía que había que obligar un poquito a los estudiantes a ir buscando el manejo del arco. Muchas veces yo me encuentro con jóvenes que tienen una mano izquierda que es muy fuerte, muy segura, que ya se nota que pasaron mucho tiempo y en trabajos de articulación como Schradieck y estudios rápidos, etc. Y en términos de cambios de posición, de dexteridad y todo eso, se nota que ya son muy hábiles con la mano izquierda, entonces tienen un cierto nivel de mano izquierda, no sé, en una carrera de 12 años, quinto o sexto año, ya están muy avanzados. Y a la vez están incapaces de usar todo el arco y se nota que su arco no tiene colores de sonido porque están bloqueados, hay algo tenso por el lado derecho y entonces en realidad tienen un nivel de segundo o tercer año en términos de brazo derecho y eso, este desbalance, hace que uno al mirarlos se dice, sabe que no estoy seguro que esta persona pueda ser algún día violinista porque es demasiado trabajo y además se nota que de alguna forma avanzó mucho en algún lugar y no se detuvo a observar la mecánica del gesto, entonces no sé qué va a pasar. Entonces este tipo de estudios es justamente hecho para asegurar que todo el nivel de las cosas, de los aspectos técnicos, esté parejo. Entonces distribución y manejo del arco.
también colores de sonido y expresión de arco. Expresión de arco que significa que vamos a ir buscando una resonancia del instrumento y una resonancia de las cuerdas gracias a su vibración más o menos amplia y la capacidad de ir buscando dinámicas adentro de un arco en el cual no tenemos tanta opción de cambiar muchos factores, es decir, tenemos un poco el peso, un poco la velocidad de arco, un poco el acercamiento a la tastera o al puente, pero es todo un poco, nuestros márgenes están reducidos y entonces tenemos a partir de eso que lograr igual hacer algo musicalmente y en términos de colores. Obviamente con eso, con cualquier cosa así, tenemos un aspecto de expresión de mano izquierda que va a ser bastante importante, el vibrato, la continuidad del vibrato. Probablemente vamos a tener que cuestionarnos sobre la amplitud y la velocidad del vibrato. Aquí estamos en algo relativamente calmo, adagio sostenido, entonces probablemente el vibrato será relativamente chico y lento, pero será presente a lo largo de la obra y probablemente va a ir evolucionando según las dinámicas. Tenemos un par de cambios de cuerdas, ¿cierto?, que nos pueden complicar un poco, que sea con una leve respiración, como es el caso entre 12 y 13, o que sea dentro de un mismo arco, grandes cambios, además con cambios de posición, como en 73 o 77. Entonces tenemos varios aspectos aquí interesantes en cambios de cuerda. Tenemos la afinación, siempre que estemos tocando algo lento hay un aspecto de afinación y en este estudio en particular tenemos muchos cambios de posición en misma cuerda, ¿cierto? En cuerdas altas, por ejemplo, al principio ustedes ven que Kreutzer indicó tercera cuerda, ¿no es cierto? Y entonces indica que quiere todo en la cuerda de Re. Muchos lugares así donde vamos a tener que ir a buscar con cambios de posición una afinación inmaculada, ¿no es cierto? Y finalmente, probablemente el aspecto quizás lo más importante de este estudio, porque si no lo respetan, todo el resto o la mitad del resto de los aspectos se pierde en el estudio, es el control del pulso. Ustedes ven aquí, yo puse un movimiento metronómico de referencia, pasen tiempo con el metrónomo, pasen tiempo a tocar con el metrónomo. Un estudio así lírico lento es más o menos 70% de su tiempo global de estudio con el metrónomo y solamente 30% sin el metrónomo. Entonces realmente hay que ir pasando tiempo porque si no uno tiene sorpresa. Y lo que pueden hacer ahí es que cuando, bueno, lo van a preparar normalmente sobre, digamos, unas 2 semanas, pero ya al fin de la primera semana deberían tenerlo más o menos listo, grábenlo una vez sin metrónomo y después jueguen a tratar de encontrar su propio pulso y así se van a poder dar cuenta de los lugares donde van acelerando mucho o van recuperando el pulso original, etc. Entonces, el control de pulso va a ser bastante importante. Como siempre, mi método de estudio que les aconsejo seguir es de no ir simplemente tocando del principio al fin. Ustedes se dan cuenta, una obra así no tiene tantas dificultades, entonces de hecho el primer día pueden ir del principio al fin, más o menos todo listo, ya lo pueden tocar. Pero va a haber pequeño ruido de sonido por aquí, pequeño craqueo de cuerda por allá, un cambio que no era preciso, aquí olvidaron vibrar, etc. Y entonces se van a dar cuenta al tocarlo del principio al fin que en realidad hay unos accidentes, que no son accidentes porque ocurren siempre en realidad, hay unos accidentes que van a pasar cada 2 o 3 o 4 compases. Entonces realmente se necesita estudiar y no solamente tocar una y otra vez hasta que además los accidentes ya estén fijos, siempre para la vida cementados y que ya no se pueda ni siquiera tratar de arreglarlos. Entonces tomen el tiempo de bien estudiar. Están probablemente, si están haciendo este estudio en un 5º año, digamos sobre una carrera de 12 años, probablemente están en un 5º año. Y entonces ya están dando cada día unos 3 a 4 espacios de 45 minutos a su estudio, ¿cierto? Entonces hay un espacio de 45 minutos para la escala, un espacio para el concierto que están estudiando, un espacio para el estudio, en este caso este Kreutzer, y un 4º espacio que va para
cosas técnicas fundamentales como Schradieck, Sevcik, etc. o que va para otra pieza o otro concierto. Y si tienen cosas de orquesta y cosas, etc. a estudiar además, eso es además, digamos, de sus 4 espacios. Pero entonces significa que cada día van a poder ofrecer durante esta semana 45 minutos para este estudio. Es bastante tiempo, entonces no debería haber problema. Cada día vamos a ponernos una tarea y queremos lograr realmente la tarea. El primer día vamos a hacer un trabajo que va a ser bastante útil, que va a ser un trabajo de cantar. Primero vamos a ir cantando un poco con un teclado para tomar conciencia bien de los intervalos, tener la sensación de dónde van las notas, de manera que si después ponemos nuestros dedos de manera equivocada, el oído interno directamente nos diga, oye, eso no está correcto, tienes que corregirlo y la próxima vez tienes que acordarte y ponerlo directamente en el buen lugar. Si el oído interno es mágico así, nos hace bien trabajar, bien estudiar, tiene buena conciencia. Pero para eso hay que educarlo y para educarlo necesitamos ir cantando regularmente. Entonces ahí pueden cantar sin tanto ritmo, sino que más la sensación de los intervalos y después pueden ir cantando haciendo los gestos de director. En este caso estamos en un 4-4, entonces 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y lo pueden cantar con el metrónomo y con los gestos van a tratar de dar ya una sensación de fraseo y más que todo ya se van a fijar de alguna forma un poco el pulso y la melodía en la cabeza. Y entonces ya van a empezar a visualizar con su mente las cosas que después se van a decir, oh, eso probablemente me va a complicar, entonces tendré que cuidar. Y así que los días siguientes, cuando van a estudiar realmente los trozos, estos días siguientes van a ir mucho más rápidamente y de mejor calidad, porque ya su mente sabe el estudio. Entonces, el primer día de la semana van a ir cantando unos 20-25 minutos de manera a asegurarse que globalmente está entendido. Y en los 20 minutos de más van a estudiar, por una parte, todos los cambios de posición. Y ahí en esta obra son bastante, ¿no es cierto? A ese punto probablemente ya saben cómo estudiar cambios de posición, pero repasemos el método que yo uso, que llamo ABCDDCBA. Entonces tomemos, por ejemplo, un cambio en el compás, tomemos el primer cambio en el compás 2, ¿no es cierto? Donde ahí vamos a cambiar de La a Mi, la tercera posición, de esta forma, y entonces vamos a hacer las 2 notas del cambio, ida y vuelta, la, mi, la. Ustedes notarán que yo voy abriendo bien el dedo que va a servir después, especialmente a esta altura y con el cuarto dedo que es delgadito. Es importante que tenga un poquito, que venga de un poco arriba, de manera que el sonido directamente esté preciso. Ahora, cuando tenemos un cambio con 2 dedos distintos, ¿no es cierto? Apliquemos la nota de paso, que es el dedo del cual venimos, que va a la nueva posición de la cuerda inicial. Entonces, en este caso, el dedo del cual venimos es el segundo dedo, que va a ir a la posición del Mi 4, en la quinta posición. Entonces, el segundo dedo en la posición del Mi 4, Re tercero, segundo dedo es un Do. Entonces, va a ser un Do y entonces van a hacer la... De esta forma, ojo que a la vuelta la nota de paso va a ser un Do, pero esta vez con cuarto dedo, porque esta vez vamos de Mi a La, y entonces la nota de paso es el cuarto dedo que vuelve a la posición. Eso, normalmente a este punto conocen bien este método, pero es importante igual asegurar que lo vayan estudiando bien, porque en este estudio son muchos cambios de posición que requieren la sensación de la nota de paso. Esta nota de paso no se debe escuchar, eso es muy importante, no se escucha. ¿Cierto? No se escucha la... De esta forma no se debe escuchar, pero el dedo realmente debe pasar por allá, la mano está abierta y cae de lejos. Eso así para tener una buena articulación. Ahora, normalmente en este sistema vamos a agregar la nota antes del cambio, pero en este caso no hay nota antes, pero y después normalmente agreguemos la nota después del cambio, pero la nota después del cambio es otro cambio.
Entonces pueden jugar a hacer eso, pero en este caso pueden simplemente estudiar el cambio de las dos notas, ¿no es cierto? Tomemos otro cambio de ejemplo, y ahí vamos a tomar el compás 27, ¿no es cierto? El compás 27 tenemos entre el segundo y tercer tiempo un cambio de mi a fa, que esta vez va a ser con el mismo dedo, entonces no hay nota de paso a pensar, sino que la flexibilidad de la falange del dedo, y ahí vamos a estudiar las dos notas del cambio, ida y vuelta, mi, fa, fa, mi. Luego la nota anterior, agreguemos, y entonces nos da re, mi, fa, fa, mi, re. Y luego agreguemos a eso la nota después, re, mi, fa, la, fa, mi, re. ¿Cierto? Y entonces si llamemos las notas del cambio B y C, entonces estamos haciendo B, C, C, B, luego la nota anterior A, B, C, C, B, A, y luego la nota después A, B, C, D, D, C, B, A. De esta forma, y por eso yo llamo este sistema A, B, C, D, D, C, B, A. Entonces eso va a ser útil para todos los cambios que vamos a encontrar. Ahora, vamos a tener otro digamos, una derivación del cambio con nota de paso. Observemos el compás 73, donde aquí vamos a cambiar de sol sostenido al si aquí. Entonces ahí la nota de paso también sirve, y no olvidemos la última parte de la definición que dice, es el dedo del dedo del cual venimos, que va a la nueva posición, de la cuerda inicial, es decir, el dedo se va a deslizar en la cuerda del sol, y entonces la nota de paso será un mi. Solamente que vamos a sacar el peso del arco de manera que no se escuche demasiado este cambio de posición, pero el dedo va a ir hasta el mi. Ahora, otro ejemplo de eso es el compás 77, ¿no es cierto? Donde ahí vamos de si a fa. Y ahí, muy importante, nota de paso, va a ser un fa en cuerda de sol. De esta forma. Bien, y entonces estos van a ser los cambios de posición que vamos a encontrar en general en esta obra. Pero son muchos cambios, entonces en este primer día toman 20-25 minutos para ir cantando y 20-25 minutos para ir estudiando un poco cada uno de los cambios de posición. No van a tocar la obra el primer día. Simplemente se van familiarizando y entonces van a descubrir que hay algunos cambios que no les cuesta, entonces ya pasan al siguiente, y otros que les cuesta más, y entonces se aseguran de tenerlo. ¿Ya? Eso es un buen ejercicio a hacer porque así los días siguientes en su inconsciente ya el trabajo se va a seguir haciendo, es decir, si entendieron bien el cambio de posición difícil, su inconsciente va a trabajar sobre eso, y entonces 3 o 4 días después, cuando llegan justamente, por ejemplo, a estos cambios con cambios de cuerda, ahí ya estará listo porque su mente ya va a haber trabajado sobre eso. Entonces, buen trabajo a hacer los cambios de posición en el primer día. Y luego el segundo día, a partir del segundo día, vamos a tomar cada día un trozo, y este trozo, al fin de nuestros 45 minutos de estudio, tiene que ser perfecto, preciso, afinado, bonito y de memoria. De memoria, ¿por qué? Porque así la mente también va a seguir trabajando sobre eso los días siguientes y todo va a madurar mucho más rápidamente. Además, nos genera menos sorpresas de oh, pucha, me equivoqué, etc. Entonces uno ve venir las cosas de mucho más lejos con la seguridad de la memoria. Entonces, no olviden que eso es un video, ¿no es cierto? Entonces, si bien lo van a mirar al principio antes de empezar a estudiar la obra, también consideren que al momento de presentarla o terminar el trabajo pueden ir mirándola de nuevo para verificar que no olvidaron nada. También de vez en cuando, si van a estudiar algún trozo en específico, pueden mirar el trozo correspondiente en el tutorial diciéndose, si eso así se estudiaba, de esta forma. Pero más que todo, no olviden que en la primera vez que escuchan este tutorial, necesitan realmente tener un lápiz al lado y quizás una hojita, y van a escribir los pasos lo más posible, es decir, su partitura después de ver el tutorial debe estar llena de indicaciones. Ustedes tienen que tener toda la base de manera a no tener que mirar el tutorial cada día, ¿no es cierto?
Eso, entonces ahora es un buen momento para tener el lápiz y decir, ya el primer día cambios de posición y canto. El segundo día vamos a aprender desde el principio hasta el compás 38. Ustedes notarán que si bien la primera y la segunda línea no son las mismas notas, igual la lógica es exactamente la misma. Luego 25 y 29, aquí tenemos 4 compases y 4 compases que son globalmente similares. Entonces no es tanto trabajo, ¿no es cierto? Eso, entonces hay dentro de estas 3 líneas que vamos a aprender en ese día, no es tanto trabajo, solamente que hay que ir bien cuidando y hay que aprender bien rápidamente de memoria. El tercer día de la semana vamos a estudiar desde el compás 38 al compás 68. De nuevo, aquí hay cosas que son bastante lógicas y si observan la línea del compás 49, se van a dar cuenta que se repiten 8 compases de la primera línea. Entonces, no es tan grande, en realidad es relativamente chico. Imagínense, 45 minutos, es bastante tiempo, ¿no es cierto?, como para lograr tener un resultado concreto al fin de la sesión de estudio. Luego, el cuarto día, van a ir desde el compás 68 hasta el compás 83, al fin del Calderón, ¿no es cierto? Ahí se complica un poco más y por eso yo puse un trozo que es relativamente más chico, de manera a tener bien el tiempo de estudiarlo. Igual no todo está tan complejo, ¿no es cierto? Pero tenemos un poco más de tiempo, son solamente 15 compases para ese día. Y luego el quinto día de la semana vamos a ir desde 83 hasta el fin, porque claro, este trozo no es tan complejo y más que todo, si observan el compás 94 y el compás 102, se van a dar cuenta de que aquí de nuevo hay compases que se van repitiendo, entonces ya el trabajo está hecho. Eso significa que por trozo, al fin de 5 días de la semana, ya deben tener más o menos su estudio listo de memoria. Ahora, no olviden 2 cosas. La primera cosa es que cada día tienen que dejar un par de minutos para ir repasando lo del trozo anterior, es decir, el tercer día cuando van a estudiar desde el compás 38 a 68, tienen que dejar un par de minutos igual para repasar desde el principio hasta el compás 38, que no se vaya olvidando, ¿cierto? Entonces cada día hay que repasar lo de los días anteriores para que se quede bien firme. Segunda cosa que es muy importante es la regularidad del estudio. No olviden, si estudian bien el lunes, el martes, y que el miércoles por X razón, cancheo, familiar, no sé, cualquier razón, dejan de estudiar la cosa, el jueves van a descubrir que habrán perdido la mitad de lo que estudiaron el lunes y el martes, es decir, habrán perdido el equivalente de un día. Entonces, el jueves a empezar su cosa, deberían ya tener 3 días completos detrás de usted y en realidad tienen el equivalente de 1. Y eso pasa muy frecuentemente. Yo veo estudiantes vuelven y han estudiado, pero han estudiado así y entonces en realidad nada se fijó y el resultado no está. Entonces un buen resultado es muy importante la regularidad en el estudio. Bien, y entonces al fin del quinto día ya más o menos tienen la cosa, sexto, séptimo día para ir madurando, al fin de la primera semana ya han conectado las piezas de rompecabezas, normalmente está listo, y durante la segunda semana sobre el estudio, si usan una segunda semana, les permite hacer madurar la obra y ya no necesitan probablemente 45 minutos, pero van repasando un cambio por aquí, un golpe de arco por allá, una distribución, van mejorando el vibrato, van buscando de manera que sea más extraordinario aún. Bien, ahora veamos un poquito cómo vamos a estudiar esta obra. La primera cosa que vamos a hacer es de buscar cómo obtener la mayor resonancia posible de las cuerdas y entonces de alguna forma también el mayor control posible. Entonces lo que vamos a hacer es observar un poquito cómo vibra la cuerda, ¿cierto? Entonces, ustedes ven, va vibrando la cuerda. Estamos viendo el movimiento de la cuerda. Entonces, para lograr la mayor vibración posible, que nos va a dar la mayor resonancia y el mejor sonido posible, el sonido lo más abierto posible, necesitamos varios factores. El primer factor es tener el punto de contacto aquí, pero sin necesariamente peso. Ojo que es una cosa distinta el contacto y el peso.
porque con el peso vamos a tener eso, obviamente vamos a matar la vibración de la cuerda. Entonces podemos ir buscando un poco simplemente el contacto, y ustedes ven el puro peso del arco es suficiente, muy suficiente para obtener el contacto. ¿Yeah? Entonces vamos a ir así en el talón y ir buscando un poquito hacer eso, y cuando lo vamos a hacer vamos a observar la cuerda y vamos a observar si realmente vibra muy amplio. Vamos a observar que lo más rápido lancemos el brazo, lancemos la velocidad del arco, mayor es la vibración. Al hacer eso, casi la cuerda de sol va a ir tocando la cuerda de re al lado. Eso no lo obtengo, obviamente, si voy de afuera de la cuerda. Aquí ustedes verán que la vibración de su cuerda es muy chica y el sonido no está agradable, ¿cierto? Tampoco lo voy a obtener esta vibración mayor si doy mucho peso. Y si doy poca velocidad. ¿Cierto? Entonces necesitamos ir realmente observando la vibración de la cuerda. Y ahí vamos a observar que mientras vamos agrandando el gesto, que si nuestro arco no pasa en una línea imaginaria, aquí, ¿cierto? Aquí hay una línea imaginaria en la cual va pasando el arco. Es como un tren, ¿cierto? Sobre su camino, tiene que ir en este camino. Si va afuera, entonces cae. Aquí es la misma cosa, ¿no es cierto? Pero vamos a ir observando que nos queremos alejar un poco de eso, hacer aquí ondulaciones que no corresponden, o ir acercándonos al puente o a la tastera, mientras lo que queremos es estar entre los dos, pero ya me perdí. Observemos también, mientras vamos más grande hacia la punta, que si no extendemos bien, abrimos bien el brazo derecho, sino que hacemos un poco de este gesto, va a empezar muy bien la vibración, pero no va a seguir. Observemos también que cuando llegamos a la mitad, tendemos a ralentar un poco la velocidad del arco, como para controlar, y ahí ustedes van a ver su vibración de cuerda. Va a morir directamente. Entonces, eso es bastante importante a observar. Entonces, ahora vamos a empezar a estabilizar un poco la velocidad, porque obviamente no vamos a tocar este estudio con notas a esta velocidad de arco. Vamos a estabilizar y obviamente la vibración se va a reducir un poquito, pero vamos a tratar que no se reduzca demasiado, ¿no es cierto? Vamos a ir un poco más lento con el arco y todavía queremos privilegiar la vibración de la cuerda lo más posible. Ahora estamos listos para hacer la misma cosa subiendo. Y ustedes ven que cuando estamos en la punta es difícil, tenemos que realmente tener el arco lo más posible perpendicular a la cuerda o paralelo al puente. ¿Cierto? Eso vamos a ir buscando y ustedes ven, levantando así también nos da un concepto de cómo se asegura este gesto en la punta. Siempre está bueno porque es un gesto de naturaleza del instrumento. Entonces vamos buscando eso y vamos todavía a reducir, y esta vez ya no vamos a levantar. Y observemos siempre la vibración de nuestra cuerda. A partir de ese punto, yo creo que estamos listos para hacer en las 4 cuerdas, ir buscando la mayor resonancia.
aquí ustedes ven, yo agregué peso a la mitad del arco. Y entonces ahogué la cuerda y directamente, ustedes lo van a ver en su cuerda, la vibración se reduce. Bien, a ese punto estamos listos para poner un metrónomo y ir haciendo los mismos ejercicios en las cuerdas, pero sobre 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, buscar las conexiones, ¿no? Bien, buscar las conexiones también en la punta, ustedes ven. Buscar la regularidad del paso de arco. Entonces, este trabajo necesitamos hacerlo. Luego podemos hacer el mismo trabajo, ¿cierto? Pero ya poniendo un dedo y ir buscando que el vibrato no interrumpa el paso regular del arco. Ustedes ven que vamos a buscar un tipo de vibrato que no va a ser enorme, no se trata de... sino va a ir moviendo demasiado el arco, ¿ya? Entonces vamos a ir buscando un vibrato de esta forma, y luego podemos ir jugando a pasar el vibrato de una nota a la otra con dos redondas, por ejemplo. Luego en blancas. Y en negras. De esta forma, y luego corcheas como hice, ¿cierto? Entonces, eso pueden ir jugando a hacerlo en varias cuerdas, en varias posiciones, de manera a acostumbrar un poquito el paso del arco con la mano izquierda que va paseando, digamos, con su vibrato. Al principio queremos una linda respiración, bien amplia, que nos dé ya la sensación quizás de 2 tiempos. 1, 2. Y muy importante, este punto de contacto que va a poner la cuerda en resonancia y probablemente después no necesitemos agregar realmente peso, sino que el peso del arco es suficiente. Y entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ahí agreguemos peso. Ahora, en nuestra distribución de arco tenemos que pensar que cada vez que tendremos eso, tenemos un crescendo, entonces necesitamos dar al primer compás de este arco mucho menos arco, quizás 1/3 de arco, y 2/3 para el segundo compás, y dentro del segundo compás reservar al menos 1/4 de arco para poder hacer el cambio de posición. Un cambio de posición necesita un poco de arco extra para el movimiento, ¿cierto? Eso nos toma un poco más de espacio y para la precisión de la nota después. Entonces necesitamos pensar 1, 2, 3, 4. Ustedes ven, llego aquí. Luego 1, 2, 3, 4. De esta forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De esta forma. Bien, ahora este cuarto dedo es un poco delicado a vibrar, no lo queremos vibrar mucho, de todas formas, para ir como el vibrato del La, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de pensar en nuestra rotación.
Y después ir moviendo el brazo y un poquito la mano. De esta forma, de nuevo tendremos un cambio de posición en el cuarto compás, pero esta vez estamos disminuyendo, entonces no es necesario tanto ahorrar, pero igual necesitamos 1, 2, 3, 4, alivianar el arco, el cambio. Y ustedes ven que no tengo miedo a que se sienta glissando. Desplazar, 3, 4, ahorrar, poner más peso. Y ustedes ven que voy abriendo la mano. 2, 3, 4. Ustedes sienten aquí. Tengo bastante contacto, el índice está apoyando. Y ahí voy relajando el peso. Ahí voy a concentrarme bien, de todas formas en general, pero en este compás 9, ¿no es cierto? Ahí en ir bien hasta la punta y bien derecho con el arco. 2, 3, 4, 1. Y reservo arco porque el cambio de cuerda y de posición me va a consumir un poquito de arco, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí tradicionalmente, cuando tenemos este tipo de trino en esta época, el trino no va a partir directo rápido, sino que... Y entonces gradualmente más rápido. Ahora, un trino, ustedes lo pueden observar cuando están haciendo vibrar la cuerda. Si observan su vibración de cuerda, cuando van a poner el trino va molestando de alguna forma la vibración de la cuerda, obviamente al poner otro dedo a intervalo regular. Entonces necesitamos poner bastante poco peso, si no directamente ahogamos el sonido. Entonces, poco peso, bien derecho el arco, para que la cuerda pueda vibrar. 2, 3, 4, pequeña respiración. Levantamos el arco y nos reponemos, pero es muy poco. Eso, de esta forma. Ahora, que sea en el principio o en el compás 13 o cada vez que vamos a salir de una respiración o que vinimos de nada, de un silencio, lo difícil es armar el gesto, porque ustedes tienen que imaginar una línea, ¿cierto? Una línea imaginaria así en el espacio en la cual va a pasar su arco, ¿cierto? Ahora, al principio, cuando estamos poniendo el arco, tenemos un gesto que es más vertical y entonces nos toma un poquito de tiempo para sentir esta línea. A veces necesitamos bien visualizar la línea y seguir directamente esta línea abriendo el antebrazo. Misma distribución de arco, con espacio y ahí vibra todo el cuarto dedo, ¿cierto? Disminuyendo. Vamos a bien cuidar la afinación de eso. Siempre es una octava, ¿cierto? En el compás 4 era lo mismo. Vamos a cuidar bien la afinación de eso, ¿cierto? Y vamos a cuidar que el primer dedo no vaya pasando en la cuerda de La, para evitar este ruido, ¿cierto? Misma distribución de arco. Este si bemol tendemos a querer ponerlo demasiado alto, entonces hay que bien cuidar ponerlo bien bajo. Ampliando el vibrato un poco con el crescendo. Relajando la presión del arco, cuidando la octava. Y ahí de nuevo cuidemos ir bien a la punta,
bien perpendicular a la cuerda, de nuevo el trino. Eso, entonces ustedes ven estas dos líneas no son especialmente complejas y se parecen, entonces se puede hacer un trabajo bastante eficiente en ellas, pero necesitamos cuidar que no hayan pequeños ruidos, pequeños ahogo de cuerda, que el arco esté bien derecho. Más que todo lo que deben tratar con este estudio es tratar de sentirse relativamente cómodo al pasar el arco a esta velocidad. Es eso finalmente, porque claro, pueden tener la cosa que funcione, pero con posiciones raras y sintiéndose incómodo, les va a funcionar, ok, pero se están engañando a ustedes mismos, ¿no? Entonces, realmente lo importante es ir sintiendo qué está pasando en el lado derecho hasta sentirse cómodo. Bien, entonces, y damos a 25, pequeña respiración, contacto, siempre contacto, y la línea imaginaria. 2, 3, 4, el cambio y pasando el vibrato de una nota a la otra. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Y ahí nos hemos acostumbrado durante 2 líneas a pasar siempre el arco en 8 tiempos. Y ahora tenemos mucho menos tiempo en el arco, entonces no vamos a usar la totalidad del arco, pero igual vamos a liberar un poco el arco y justamente los acentos y crescendo y en general la dirección de la frase nos indica que podemos ser más expresivos. Ahora, en este lugar, principalmente, cada vez que va a ir cambiando fundamentalmente de ritmo, como en este caso desde redonda hasta las corcheas, eso es muy necesario ir pasando con el metrónomo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Porque ustedes ven, eso es sorprendentemente rápido entonces a tocar las corcheas. Y es muy fácil ir perdiéndose en los ritmos y hacer, por ejemplo, 2 veces más lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Es muy fácil ir perdiéndose así en los ritmos por culpa del pulso, ¿ya? Entonces vayan bien pensando. Y ahí vamos a usar los acentos, vamos a usar el vibrato. Eso, el vibrato un poco más intenso en estas notas con acentos, ¿cierto? Y ahí hay que ir volviendo al talón realmente, y eso es tramposo, ¿no es cierto? Porque 4 tiempos en el arco, finalmente llegaríamos aquí. El problema es que si en sol, fa, blanca no volvemos al talón, el compás siguiente, de nuevo 8 tiempos en un arco, nos va a complicar, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, necesitamos anticiparlo, y eso es una de las cosas que nos enseñan estas obras también, es el hecho de ir anticipando, viendo, ya aquí voy a tener 4 tiempos, y quiero volver y hay un diminuendo. Porque si no anticipamos, es muy posible que, claro, nos acordemos que hay que ir en el talón, pero demasiado tarde, es decir, que toquemos 1, 2, y entonces ahí tenemos que recuperar en el fa, que es en diminuendo, y estamos matando a la música que estamos tocando. Entonces necesitamos anticipar y decirnos... ahí lanzo más el arco y ahí ralento el arco. Mismo sistema, 2, 3, 4, viene el cambio de posición, no todo el arco. Lanzar. Eso, entonces ustedes ven 2 veces el mismo sistema, no es tan complejo, pero que hay que ir bien cuidando. Ahora este cambio... se hace un poquito con nota de paso y más que todo como extensión. Para tratar de esconder un poco el cambio de posición.
En 32 tenemos un gran cambio de posición, ¿cierto? Uno de los primeros que realmente nos va a complicar, entonces eso necesitan sí o sí estudiarlo bien con la nota de paso, en este caso un La, es decir, Do. De esta forma, muchas veces cuando estudiamos el cambio de posición solito sin su contexto, tendemos a estudiarlo sin pensar bien en la rotación del brazo izquierdo. Y entonces en este caso nos daría eso, por ejemplo. Así, sin la rotación real ahí del brazo. Y además en arcos lentos así, nos da un poco miedo de hacer un movimiento así de la mano izquierda por el hecho de ir moviendo el instrumento. Entonces, asegúrense bien, tener buen dominio sobre su instrumento, que no vaya moviendo. A veces resulta más fácil para hacer cambios de posición así y tener el violín estable, tener la cabeza un poquito inclinada así para tener un peso natural sobre el instrumento. Normalmente es suficiente el peso natural de la cabeza sobre el instrumento para hacer el cambio, pero a veces eso nos permite estabilizarlos. Eso va a servir, digamos, para todos los cambios a posiciones altas que vamos a encontrar. Entonces, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Y ahí, ustedes ven, yo voy haciendo sentir un poquito todos los cambios de posición, especialmente en los primeros días. No duden en hacerles realmente escuchar. Después les borrarán un poquito, sacando levemente el peso del arco en el cambio de posición. Pero no duden en el principio del estudio de ir haciendo escuchar los cambios de posición, porque así asegura la mano izquierda y obliga en el arco a tener realmente el espacio del cambio, entonces distribuir bien el arco. Entonces, todo benéfico, ¿no? 1, 2, 3, 4. Reservar arco. Ustedes ven, hay un poquito de espacio también en el bajando que hay que reservar. Entonces hay que reservar para el primer cambio, para este y también para este. Eso, aquí este compás no es especialmente complicado, ¿no es cierto? Pero observemos una vez el ritmo. Re, fa, la, re, do, re, do, si, do, mi, re, do. Es como una corchea y 4 fusas. Ta, 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 ta. Do, re, do, si, do, mi, re, do. Eso, y entonces un poco cantado porque es bonito. Y ustedes ven, la mano izquierda está activa. No es que realmente tomó el tiempo de vibrar cada nota, pero la mano sigue activa y entonces se escucha un poco de expresión sobre todo. Crescendo con el índice. Aquí tienen varias posibilidades, pero yo hago re, fa, la, re, do, si, do, mi, re, do. La, si, do, si, re. Es decir, el La justo antes del tiempo. La, si, do, si, la, do, si, la. Al hacer eso se nos quiere desincronizar un poquito el cambio de arco, porque quisiéramos hacer aquí con el La bajando y es Do, 2, 3, 4. Y ahí ustedes ven que en 37 llegamos a un fin de frase, entonces es una buena oportunidad para hacer eventualmente un poquito de ritmo o tomar el tiempo de cantar La, Do, Si, La, ¿cierto? Que es bastante agradable. Pero continuando. 2, 3, 4. Bien, entonces 38 volvemos a 8 tiempos en un arco. Nos habíamos desacostumbrado un poco en los compases anteriores, entonces de nuevo hay que bien anticipar este tipo de cosas, porque si no uno hace... Oh, tengo espacio. 2,
Eso y no le queda. Entonces, todo eso es el arte de anticipar y eso es muy importante en este tipo de partes líricas. Bien, entonces, 38, vamos a ir jugando en 39 a buscar esta calidad que nos permite dejar sonar los armónicos y que siga sonando la nota en armónico a pesar de sacar el dedo. Eso es algo que es muy útil, que encontramos en muchos conciertos, entonces es un buen momento, digamos, para ir buscándolo. Es más fácil con más velocidad, necesitamos contacto con la cuerda y resonancia máxima. Y entonces pueden ir lanzando. Otro aspecto que es importante para lograrlo es sacar el dedo de manera vertical, abriendo la mano, no por allá o haciendo movimientos raros. Entonces pueden ir buscando eso en arcos rápidos y después en arco más lento. Y entonces una vez que tienen eso van a tratar sincronizarlo exacto. Obviamente cuando vamos con un arco más lento el armónico no se va a quedar tanto tiempo, entonces tendremos que hacer bien el cambio de posición eficiente, pero deberíamos lograr tener un pequeño tiempo para hacer el cambio de posición mientras todavía suena el armónico. 1, 2, 3, 4. Con mucho calmo, ¿no es cierto? Porque los arcos son largos. Ahí misma cosa. Re, si, do, re, si, re, do, si. De nuevo este mismo ritmo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y ustedes ven, hay que realmente ir usando la totalidad del arco, si no va a faltar arco, ¿no? 2, 3, 4. Ahorrando el arco, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Este cambio no es el más cómodo del mundo, entonces hay que bien ir estudiándolo y de nuevo con su rotación y pasando por la nota de paso, en este caso un sol. Eso, y de nuevo les aconsejo hacer escuchar un poquito sus cambios de manera a asegurar caer bien y además es parte de la expresión. Ustedes notarán que en el compás 38, 9, 40, 41, en si, do, re, ahí eso nos toma bastante tiempo hacer las apoyaturas, bastante arco, entonces necesitamos reservar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ahorrar para preparar el cambio de posición. Ahorrar mucho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿por qué en este mi, dos redondas en mi, queremos ahorrar tanto? Es que el arco siguiente van a ser 4 tiempos y después 8 tiempos de negras. Si vamos realmente aquí, al talón, después tendremos que lanzar mucho y después nos va a complicar para mantener la frase. Entonces, idealmente en estos 8 tiempos de dos redondas de mi, ¿no es cierto? Vamos a tratar no ir completamente al talón, de manera que eso empiece aquí. Y que aquí sea necesario reducir solamente un poco la velocidad del arco. Ahora, ¿por qué en 47 es complicado poner todo en un mismo arco? Es que tenemos cambios de cuerda. Un cambio de cuerda es algo que molesta la fluidez del arco, entonces necesitamos dar un poquito más de arco ahí. Y un cambio de posición.
que también requiere un poco más de arco. Y además es el fin de una frase para volver al tema, entonces le podríamos dar un poquito de ritenuto y un poco de expresión, y este vibrato que vamos a querer poner va a requerir tener relativamente el arco fluido también. Bien, entonces esta transición no es muy compleja, pero se necesita observar bien, entonces retomo aquí, sí. Ahora no mucho, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vibrato, ahorrar el arco, vibrato, pequeño ritenuto. Y ahí en 49 estamos a salvo, es de nuevo el tema que vimos al principio. Entonces eso nos va a llevar al compás 61, voy a tomar dos antes. Bien pegado, 2, 3, 4, reservar arco para el cambio de cuerda y de posición, y reservar también. Ahora, ¿qué va a pasar entre 62 y 63? Necesitamos un poco de espacio de arco. ¿Cierto? Y luego, ¿qué va a pasar durante el arco de 63? Ahí se va a sacar levemente el peso, siguiendo con el gesto del antebrazo. De esta forma, y entonces eso va a requerir también bastante arco. Por lo tanto, el subiendo en 63 necesitamos realmente ir ahorrando mucho. Bien hasta la punta. Ahorrando. Ahí de nuevo un cambio grande de cuerda, ¿no es cierto? En el cambio de arco, entonces vamos a pasar levemente arriba de las cuerdas, pero lo más discretamente posible. Y pueden estudiar así solamente la transición, ¿no? De esta forma. Y después, un poquito como lo que teníamos en 47, ¿no es cierto? En 65 necesitamos dar un poco de vibrato y tenemos cambios de cuerda y cambios de posición. Entonces hay que ahorrar mucho, ¿no? Ah, ¿ustedes sintieron aquí? Se escuchó algo un poquito bloqueado, ¿no es cierto? Eso era falta de arco. Necesitaba darle un poquito más de arco, de manera a generar una curva en el cambio de cuerda. Y no lo hice, y entonces mi gesto fue demasiado vertical y se escuchó un poco como algo que tiene hipo, ¿no es cierto? Eso es típico del tipo de accidentes que les pueden pasar. Es a eso que me refiero cuando digo que necesitan tener mucha conciencia. Es decir, claro, aquí podría no haberme detenido y decir, ya no, está bien, no importa, apenas se escuchó y la próxima vez no va a pasar. Pero en realidad son accidentes, y son accidentes que van a volver a pasar en algún momento. Entonces necesitamos detenernos cada vez que hay una cosa así. Si no, ¿qué vamos a hacer con 45 minutos para dos líneas y media o 3 líneas? Si no nos detenemos para arreglar las cosas, en 5 minutos ya hemos hecho nuestras 2 líneas y media, ¿no es cierto? Entonces por eso estoy diciendo hay que estudiar y no solamente tocar, ¿no es cierto? Bien, entonces... Ah, de nuevo bloqueo. Vamos a exagerar. Eso. Y ahí volvemos, llegamos a una nueva parte, ¿no es cierto? En 68, donde ahí vamos a ir jugando un poco con las semicorcheas. Obviamente necesitamos estudiar bien el cambio de posición, ¿no es cierto? Y ahí es un gran cambio que requiere mucha rotación, ¿no es cierto? Al mi.
¿cierto? Para esta seguridad. Y entonces aquí necesitamos para tanta rotación, un tan gran cambio de posición, reservar mucho arco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y la dificultad es que después ustedes ven la cuerda a esta altura está bastante corta, ¿no? Entonces se aprieta muy fácilmente. Entonces, a pesar de estar al fin del crescendo, es decir, más fuerte, necesitamos cuidar no apretar, porque si no, al tiro se va ahogando. Entonces, y ustedes ven, vamos a ir buscando un sonido bastante denso, poca velocidad y justo la presión necesaria, ni demasiado poco. Y en este necesitamos ahorrar mucho porque, claro, obviamente las semicorcheas con todos estos cambios de posición y de cuerda nos requieren bastante arco. Ahora, estas semicorcheas, cada vez que las vamos a tener, vamos a empezar por ver un poquito la afinación. Y lo vamos a ver desde abajo, va a ser más fácil, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ligado de a 4 notas desde la grave. Cambio de posición. Cambio de posición. Obviamente hay que ir recalculando los cambios de posición, ¿cierto? Porque es todo en cuerda de re la subida. Y a la vuelta. Una vez que tenemos eso, podemos empezar a jugar un poco para la articulación, pero una vez que tenemos perfecta la afinación, podemos empezar a hacer ritmos. El primer ritmo largo, corto, ta, 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 es decir... corto, largo, ta, 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 ta. Largo, 3 corto, ta, 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 ta. Y 3 corto, 1 largo, ta, 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 ta. Eso, y eso lo vamos a hacer para cada uno de estos sistemas de semicorchea, siempre usando los 3 últimos tiempos de semicorchea. Obviamente se va a complicar un poquito más adelante cuando hay el seisio, pero lo vamos a ver en este momento. Entonces, llegamos aquí, con bastante rotación, ahorrando. Y ahí es un buen momento realmente para ir tomando su metrónomo, para darse cuenta realmente de a qué velocidad tiene que llegar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Entonces ustedes ven que va bastante rápido, bastante fluido, y entonces el arco, finalmente el arco es más complejo que la mano izquierda porque los deditos van a ir bien, pero el hecho de seguir fluido en una misma línea de brazo derecho, eso es lo más complicado, ¿cierto? Entonces, bien cuidar eso. Luego tenemos... Ahí necesitamos observar, ustedes se acuerdan la nota de paso, ¿cierto? El mi. Y entonces ahí vamos a sacar levemente el peso del arco y pasar las cuerdas sin peso, pero siguiendo el gesto del antebrazo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso, necesitan ir buscando este gesto, lo pueden buscar en cuerda al aire. Saco el peso y reagarro. Y
Entonces eso requiere bastante arco, ¿no es cierto? Por lo tanto necesitaremos ahorrar bastante. 1, 2, 3, 4, 1, creciendo 2, 3, 4. ¿Cierto? Y ahí misma trampa, la cuerda está más corta aquí, entonces no hacer... Si no, vamos matando la cuerda, entonces hay que relajar la presión al principio del subiendo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ¿cierto? Eso, y entonces ahí mismo sistema, vamos a ir jugando. ¿Cierto? O... Y obviamente que sea la primera subida esta o la siguiente, siempre una vez que ya es más fluido podemos jugar, ¿cierto? A tenerlo en un arco ida y vuelta para tenerlo bien fluido. Y entonces, vibrato. Y bien la prueba del metrónomo a cada vez, porque eso les va a traer sorpresas. Luego mismo sistema a 76, solamente que esta vez el cambio es aún más grande y en cambio de posición y en cambio de cuerda, estamos saltando 2 cuerdas. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces ahí realmente va a haber algo de silencio, ¿cierto? Porque son 2 cuerdas a saltar. Pero pongan bien el dedo, dejen el dedo ahí, porque el hecho de tener el dedo puesto también va a evitar que resuene esta cuerda como cuerda baile. Va a permitir de tener el cambio más limpio, ¿cierto? Entonces, 2, 3, 4, 1... Eso, y entonces ahí probablemente no van a ir jugando tanto con los ritmos, sino que observando la escala. De esta forma, ¿eh? Y ahí el último cambio habrá que estudiarlo bien, mi redo, abriendo la mano y cerrándola solamente cuando estamos en posición. De esta forma, entonces, reservar arco. Ahí lo que vamos a hacer para la apoyatura de 80, do, re, si, do, re, la vamos a poner esta vez en el tiempo para marcarla o para insistir un poco. Y ustedes ven, al tener la sincronización, eso, a tener esta sincronización del cambio del segundo dedo, se va a generar un leve apoyo, un leve acento en cada blanca y está bien igual porque vamos dirigiendo la frase hasta 82. Cuando hacen sus trinos, eso es una buena oportunidad para hablarlo y para pensarlo un poquito. Traten no hacer un trino de vibrato. A veces los jóvenes aprenden al tiro el... Eso, este trino que en realidad consiste a tener el dedo que va a trinear cerquita y ir vibrando. Eso, entonces si eso es su manera de hacer el trino, aprovechen estos estudios de Kreutzer para aprender una manera que yo encuentro más sana, es decir, el vibrato, el trino de vibrato es útil a veces, en algunas obras es útil, pero en realidad funciona solamente en algunas cosas y no genera
un gran control del trino. Entonces cuando son cosas rápidas, por ejemplo, ya no va a funcionar. Mientras el trino que es a partir de la articulación del puro dedo en la mano, este puede servir para todas las obras, para todas las situaciones y está más fácil a controlar. Entonces, tomen bien el tiempo aquí, si no tienen este trino de dedo, de obligar su dedo ¿cierto? Obligar su dedo realmente a ir articulándose y no un trino de vibrato. Bien, entonces llegan a esta frase. Pequeño diminuendo, respiración. Tomemos nuestro tiempo y vamos a volver en la frase de 83. Ahora, 83, ustedes ven, durante un buen tiempo tenemos arcos de un tiempo que nos va a permitir cantar un poco, es una parte relativamente bonita, ¿no es cierto? Y entonces vamos a usar todo el arco, pero bastante amplio. Y entonces nos vamos a enfocar un poquito en la calidad del vibrato, que esta vez va a ser más amplio y rápido. Eso, ¿ya? Entonces ahí vamos a querer cantar un poco y siempre la seguridad de los cambios de posición. Extensión, entrar el codo y ahí nota de paso clara, ¿no? Mismo sistema aquí. Nota de paso clara. Obviamente no se debe escuchar un glissando tan enorme, ¿cierto? Pero para el estudio está bastante bien y después lo van borrando, sacando un poquito el peso y haciendo el cambio un poquito más eficiente en la mano izquierda. Disminuyendo. Aquí es fácil el fraseo, es abrir. Será 91 tramposo, ¿cierto? Porque nos hemos acostumbrado a tener un arco igual 4 tiempos y ahora de nuevo son 8 tiempos. 2, 3, 4 y ahora 2, 3, 4 y ustedes ven, el re puede aguantar de tener el puro peso del arco. Entonces me permite ahorrar bastante, 1, 2, 3, 4, para tener espacio para cantar. De esta forma, ¿cierto? Y ya está, hacer un poquito de crescendo y eventualmente vibrar un poquito las últimas notas de la subida. Aguantando la cuerda, creciendo. Aquí necesitamos bien cuidar poner los dedos sin que toquen otra cuerda, porque si no nos va a dar... ¿Cierto? Estos pequeños ruidos. Entonces necesitamos entrar un poco al codo y orientar nuestros dedos de manera que no vayan tocando otras cuerdas. 2, 3, 4. Ahorrando mucho. 2, 3, 4. El mismo sistema del principio, ¿cierto? Aquí es una excepción. No vamos a hacer el cambio de posición realmente con nota de paso. Normalmente debería ser la...
de esta forma, pero aquí, como tenemos un crescendo y que es bastante expresivo, vamos a aprovechar eso para hacer un cambio que yo llamo al cambio, a la diferencia del cambio tradicional, digamos, un cambio gitano. Y entonces vamos a empezar el gesto con el tercer dedo, y cuando nos acercamos, es decir, cerca de la tercera posición, vamos a deslizar el segundo dedo para terminar. De esta forma, y así nos dará más expresión. Entonces 1, 2, 3, 4, crescendo, 1, 2, 3, 4. Aquí en 96 estamos en una situación un poco delicada, porque dijimos, cierto, que cuando estamos en posiciones altas en el instrumento, la cuerda es más corta, entonces es más fácil ahogar el sonido, ¿cierto? Además dijimos que la cuerda de mi es la que tiene menor resistencia y entonces se ahoga más fácilmente, ¿cierto? Y además dijimos que los trinos son la configuración en la cual ya la cuerda deja de vibrar naturalmente y fácilmente, y entonces hay que ir cuidando aún más. Y ahí tenemos los tres a la vez. Y además tenemos una apoyatura al fin, y entonces necesitamos reservar además algo. Entonces son 8 tiempos de los más complejos, y entonces necesitamos realmente poner un poquito de peso. Obviamente el índice está trabajando, pero justo la buena ración de peso. 3, 4, 1, 2, el antebrazo. Ustedes ven, es exactamente a calcular, hay que calcular estas cosas. Y así estos cálculos se van a quedar adentro de ustedes, y cuando encuentran en una pieza lenta o en un movimiento lento de concierto algo similar, ya está hecho el trabajo. 2, 3, ya se ahogó la cuerda. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, ahí liberamos, 4, eso, entonces ahí de nuevo semicorcheas que van bastante rápido y necesitamos bien cuidar la afinación, y especialmente el intervalo sol sostenido fa natural, que tiene que ser bastante grande, la tercera menor. Eso, entonces vayan bien buscando la calidad de eso, ¿cierto? Y después, obviamente, van estudiando su escala y da vuelta, como ya vimos, para los trozos de semicorcheas anteriores, ¿cierto? Entonces, y pueden liberar bien el talón, porque necesitan aquí hay muchos cambios de cuerda de posición, entonces... Además, tradicionalmente en una cadenza así, do, si, la, re, do, pueden tomar un poquito de tiempo, no apurarse. Luego, buena sorpresa, 102 es idéntico, solamente el primer cambio va a ser distinto porque partimos de la tercera posición. 2, 3, 4, 1, 2, 3, cambio tradicional con nota de paso, no ahogar la cuerda, pero hacer la duración de la nota. 2, 3, liberar, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Ahí es bastante fácil, ¿cierto? Tenemos espacio, es un arco por compás. 2, 3, 4. 2, 3, 4, ahora mucho, y ahí sacan el peso siguiendo el gesto para esconder el cambio de posición y de cuerda, ¿cierto? Como ya hemos visto. Eso, pero hay que lograr reagarrar la cuerda de sol, pero sin acento. Y terminemos hacia el horizonte este bonito estudio de Kreutzer. Ahora, realmente
yo quiero que si se lanzan en este estudio, es porque realmente quieren mejorar algo en su brazo derecho. Es decir, si no quieren, si no tienen este deseo de arreglar algo de fondo, es mejor no hacerlo, no estudiarlo, pasar al siguiente o dejarse una pausa de estudio. Es decir, si no lo van a hacer bien, es tiempo perdido, realmente. Hacerlo bien, ¿qué significa? Significa desarrollar lo más posible su conciencia del sonido, es decir, ir buscando todos los pequeños accidentes, algo que no estaba bien derecho en el arco, yo pasé un poco en el puente, entonces el sonido se puso feo, un microsegundo, yo pasé en la tastera, el sonido se perdió, yo no hice el crescendo, mi vibrato molestó un poco mi paso del arco, no tenía bien claro mi paso aquí, mi línea de paso, mi muñeca se bloqueó y yo empecé a hacer eso en vez del antebrazo que va pasando y que entrena el codo. Yo levanté el hombro, entonces estaba tocando así, con un sonido muy ahogado en la cuerda. Enfin, ustedes ven, son 25 cosas que pueden pasar y a veces varias cosas pueden pasar al mismo tiempo. Y entonces, si cuando pasan estas pequeñas cosas se detienen y van buscando realmente qué está pasando y qué tipo de sensación pueden encontrar, ahí eso es estudiar. Porque la mano izquierda finalmente es un trabajo un poco mecánico, es un trabajo entre comillas industriales. Yo estudio mi Psicopus 8, mi Psicopus 9, las dobles cuerdas, yo estudio mi Schradieck para la articulación, pongo los dedos un poco como martillos, ta, 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 ta. Eso, yo estudio mis cambios una y otra vez. Es mecánico, entonces uno puede lograr tener una excelente mano izquierda, pero una excelente mano derecha. Muchas veces hay buenos profesionales que dicen que es una cosa de naturaleza, la mano derecha o lo tienen o no lo tienen, y si no lo tienen, están fritos, no hay nada que hacer para los estudiantes, si no lo tienen de todas formas, poco probable que llegue. Pero yo creo que realmente es un tema de conciencia, es un tema de encontrar sensaciones, de buscar sensaciones, de decirse ya, pero ¿cómo puedo tratar de sentirme cómodo? Tendría que bajar levemente el brazo, tendría que cambiar levemente el ángulo entre el codo y el brazo derecho, tendría que ir buscando un poquito más la flexibilidad, tendría que dejar de apretar mi mano derecha, estoy levantando mi hombro derecho, estoy poniendo demasiada presión, estoy poniendo demasiado poca presión, no controlo mi velocidad, entonces va bien y a la mitad empieza a temblar así, y entonces yo no logro compensar este leve temblor de la mitad con la fluidez de mi línea de antebrazo. Eso es el trabajo que hay que hacer, realmente. Y estas sensaciones, una vez que una persona que no tenía estas sensaciones las encontró, tiene naturaleza. Y la gente dice, tanto talento que tiene este estudiante. No es siempre talento, no es siempre, uno no nació con la cosa. Uno tuvo que ir buscando una y otra vez y las sensaciones desaparecen, hay que reencontrarla, hay que rebuscarla. Eso es el trabajo que hay que hacer, especialmente para la mano derecha. Y entonces, si quieren realmente ir bien, tienen que lograr sentirse cómodo con un estudio así. Y eso es el buen propósito de este estudio. Entonces, vayan buscando la calidad, los colores del sonido, porque finalmente el sonido es la base de la música.